Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar con el objetivo de abrir tu palabra para escuchar tu voz. Pedimos, Señor, al estudiar este pasaje sobre los espíritus encarcelados, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos comprender las lecciones que tienes en este pasaje para nosotros. Te ruego, Señor, que quites cualquier prejuicio de nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz. Y te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar un pasaje que parece ser muy complicado, pero cuando lo estudiamos con cuidado, en realidad no es tan difícil como aparenta. Me refiero al pasaje que encontramos en la primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 3 y los versículos 18 al 22. Primera de Pedro, el capítulo 3 y los versículos 18 al 22. Y particularmente los versículos que vamos a estudiar más detalladamente de este pasaje son los versículos 18 y 19. Pero voy a leer el pasaje para comenzar. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora quiero regresar a los versículos 18 y 19 y quiero leer la forma en que muchas personas interpretan estos versículos. Nos vamos a dar cuenta que la gente agrega algunas palabras al pasaje y hacen que el pasaje diga lo que en realidad el pasaje en el original no dice. Nuevamente los versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Y cómo fue que Cristo hizo para poder llevarnos a Dios? Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora quiero leer como muchos interpretan este pasaje. Lo interpretan de esta manera: mientras el cuerpo de Jesús estaba muerto, su alma descendió al infierno y predicó las buenas nuevas de salvación a los espíritus de los difuntos que desobedecieron en el tiempo antes del diluvio, dándoles así una segunda oportunidad de salvarse. Es decir, que la gente interpreta este pasaje diciendo que lo que el pasaje está enseñando es
que cuando Jesús murió, después de su muerte, su espíritu descendió al infierno y predicó allá a las almas de los difuntos para darles una segunda oportunidad de salvación, los que pecaron en los días del diluvio. Pero la pregunta clave es, ¿en realidad está enseñando este pasaje esta doctrina que muchos creen? En realidad vamos a encontrar en nuestro estudio de hoy que este pasaje no está diciendo que cuando el cuerpo de Jesús fue al sepulcro, su alma o su espíritu descendió al infierno, a donde estaban los espíritus encarcelados de los que fueron desobedientes en los días de Noé, y Jesús les predicó el evangelio allá para que pudieran tener una segunda oportunidad de salvación. Antes de entrar directamente a estudiar el pasaje, sería bueno cubrir 4 puntos muy importantes que indican que este pasaje no puede estar diciendo de que Jesús le estaba dando una segunda oportunidad de salvación a los que vivieron antes del diluvio. En primer lugar, la Biblia nos enseña que no hay 2 oportunidades para salvarse, hay una sola oportunidad, y esa oportunidad es durante esta vida. En el libro de Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 27, nos dice claramente el apóstol San Pablo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, o una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, los seres humanos no mueren, y entonces Jesús va y les predica a esos que estaban perdidos el evangelio, y luego tienen otra oportunidad de salvación. La Biblia dice que los hombres mueren una sola vez, y después de eso viene el juicio. Es decir, su caso queda decidido para vida o para muerte cuando mueren por primera vez. En segundo lugar, encontramos que la Biblia nos dice que hoy es el día de la salvación. No mañana, no después de muertos, sino durante el periodo en que estamos viviendo. Dice eso claramente en muchos versículos de la Biblia. Hoy es el día de la salvación. En tercer lugar, la Biblia nos dice que los muertos no saben nada. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Noten que este texto nos dice que los muertos no saben nada. Entonces, ¿cómo es que Jesús puede haber ido a predicar a los espíritus de los difuntos si la Biblia nos dice que los muertos no saben absolutamente nada? Y la Biblia dice que no oyen tampoco, no alaban a Jehová. En varios versículos de la Biblia nos dice que los muertos están inconscientes después de su muerte. En cuarto lugar, la Biblia nos dice claramente que la civilización antediluviana era irreversible. Es decir, toda esa civilización había cometido lo que la Biblia llama el pecado contra el Espíritu Santo. Quiero que leamos en el libro de Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5, a donde se nos habla de la condición moral de esa sociedad. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense qué descripción tan vívida. Dice que la maldad era mucha en la tierra. Todo designio, es decir, no había nada bueno. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, esa sociedad era irreversible. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos creer que el Señor Jesucristo fue a predicarle el evangelio a esa gente después que murió para traerle la esperanza de la salvación?
Así que estos 4 factores al comenzar nuestro estudio indican de que Jesús no fue a predicarle el evangelio a los espíritus de los difuntos. Primero, porque la Biblia dice que todos mueren y después de eso es el juicio. Es decir, el caso queda decidido. En segundo lugar, la Biblia dice que hoy, mientras estamos vivos, es el día de la salvación. En tercer lugar, la Biblia dice que los muertos nada saben. Jesús no puede haberle predicado el evangelio a los que no sabían nada. Y finalmente, esa civilización antediluviana no tenía esperanza, habían ido demasiado lejos y eran irreversibles. Ahora quiero que volvamos directamente al pasaje que estamos estudiando. Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18. Porque también Cristo padeció, se puede también traducir sufrió, porque también Cristo padeció o sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fíjense que Jesús sufrió la muerte por nosotros para que pudiera llevarnos a Dios. Y luego se explica en el resto del versículo un poco más lo que quiere decir esto. Dice, siendo a la verdad Jesucristo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y algunos dicen, ve, ahí dice que murió en la carne y vivificado en el espíritu. Y en el espíritu Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, mis queridos amigos, necesitamos comprender bíblicamente lo que significa muerto en la carne y lo que significa vivificado en el espíritu. Noten lo que dice en Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7 sobre lo que significa la Biblia cuando habla de la carne de Jesús. Dice en Hebreos 5 y el versículo 7, hablando de los sufrimientos de Jesús, y recuerden que primera de Pedro 3:18 está hablando de los padecimientos o los sufrimientos de Jesús. Dice en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne. Ahora, no quiere decir que después de su resurrección no tenía carne, sino que tenía un cuerpo glorificado. Aquí en los días de su carne significa mientras anduvo en su cuerpo mortal. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, cuando nos declara este texto que Jesús ofreció ruegos a su Padre en los días de su carne, quiere decir mientras estuvo vivo antes de su muerte, mientras transitó en ese cuerpo mortal, porque su cuerpo estaba sujeto a muerte, porque fue posible que su cuerpo muriera. Es decir, que cuando primera de Pedro 3:18 dice que Jesús fue muerto en la carne, quiere decir que ese cuerpo del Señor Jesucristo, con el cual caminó durante 3 años y medio, sanando a los enfermos y enseñando las verdades de Dios, ese cuerpo murió. Ese cuerpo de carne, en el sentido de que era un cuerpo mortal. Ahora, ¿qué significa vivificado en el espíritu? En Juan, el capítulo 5 y el versículo 21, tenemos la definición de lo que significa ser vivificado por el Espíritu o en el Espíritu. Dice allí, y está hablando aquí de la resurrección de los muertos, porque como el Padre levanta a los muertos, lamentablemente en la traducción no aparece la misma traducción que en 1 de Pedro 3:18. Pero esa palabra levanta aquí es la misma palabra vivificar que se usa en 1 de Pedro 3:18. Así que se podría traducir, porque como el Padre vivifica a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
Y claro, este texto está hablando de la resurrección de los muertos. Es decir, vivificar significa resucitar. Ahora, ¿quién fue el que resucitó al Señor Jesucristo? Nosotros sabemos que Él tenía vida en sí mismo, pero la Biblia nos enseña claramente que el Espíritu Santo fue el que instó a Jesús de que Jesús saliera del sepulcro. Romanos 8 y el versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, y aquí viene la misma palabra, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjense que este versículo nos está diciendo que si el Espíritu de Dios mora en nosotros como moró en Jesús, ese Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales como vivificó el cuerpo mortal de Jesús. Es decir, la palabra vivificado significa resucitar. Es decir, muerto en la carne significa que su cuerpo mortal fue al sepulcro. Vivificado en el Espíritu significa que el tercer día ese cuerpo resucitó. Es decir, Primera de Pedro, el capítulo 3, 18, está diciendo que Jesús fue muerto en la carne, es decir, murió su cuerpo mortal y fue vivificado en el Espíritu, es decir, resucitó de los muertos. Un pasaje paralelo a este lo encontramos en 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 42 hasta el versículo 44. Está hablando aquí del cuerpo con el cual entrarán los seres humanos al sepulcro y el cuerpo que recibirán en la resurrección de los muertos. Dice así: así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, es decir, el cuerpo se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, una mejor traducción es cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Fíjense aquí nos dice claramente que hay dos diferentes cuerpos. Está el cuerpo natural que tenemos ahora, que es mortal, y luego está el cuerpo que nos dará Jesús cuando Él nos resucite de los muertos. Lo mismo que pasó con Jesús. Jesús tenía un cuerpo mortal, pero cuando fue vivificado o resucitado, tenía su cuerpo inmortal. Es decir, que 1 de Pedro 3:18 sencillamente nos está diciendo que Jesús, el cuerpo de Jesús murió y luego entonces ese cuerpo fue vivificado el día de la resurrección para no morir más. Ahora quiero que notemos 1 de Pedro 3:19. Dice que Jesús murió en la carne, es decir, el cuerpo mortal que tenía mientras que transitó sobre esta tierra antes de su muerte en la cruz, vivificado en el Espíritu, es decir, resucitó de los muertos el tercer día, y luego dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora quiero que notemos algo muy importante en el idioma griego. En el idioma griego encontramos que la expresión en la carne y la expresión en el espíritu están en el mismo caso, es decir, concuerdan gramaticalmente. Ambos están en caso dativo. No voy a entrar ahora a hablar de gramática griega. Lo que quiero que sepan es que en la carne y en el espíritu están en el mismo caso en griego, es decir, concuerdan. Pero lo interesante es que la expresión en el cual también está en caso dativo y concuerda con la expresión
en la carne y en el espíritu. Es decir, que lo que está declarando 1 de Pedro 3 y el versículo 19 es que el Señor Jesucristo murió en la carne, resucitó en el espíritu, y en su estado resucitado, habiendo muerto y resucitado, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, este texto está hablando de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús, y en su estado resucitado Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, Jesús no fue de entre los muertos a predicarle a los espíritus encarcelados. Jesús fue muerto en la carne, caso dativo, resucitado en el espíritu, caso dativo, en el cual, caso dativo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, Jesús le predicó a los espíritus encarcelados después de su resurrección. Ahora, muchas personas asumen que cuando Jesús murió en la carne y fue vivificado, que significa resucitado, fue vivificado en el espíritu, que Jesús fue para abajo, allá al infierno. Pero noten que el texto no dice hacia dónde fue Jesús. No dice que fue para abajo, no dice que fue para arriba, no dice que fue horizontalmente. Sencillamente dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora surge la pregunta entonces, ¿en qué dirección fue Jesús? ¿Será que fue al infierno a predicarle a los espíritus de los difuntos? No puede ser, porque esto está hablando de su resurrección, no está hablando del periodo interino de la muerte. ¿Será que está hablando que Jesús fue horizontalmente a algún sitio? ¿Será que está diciendo que Jesús fue al cielo después de su resurrección? Bueno, mis queridos amigos, la Biblia es clara en cuanto al lugar a donde fue Jesús después de su resurrección. En el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 10, encontramos que nos dice en qué dirección se movió Jesús cuando fue después de su resurrección. Dice, y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron frente a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ahora, lamentablemente, en la traducción uno no capta algo muy interesante en cuanto a Hechos 1 y el versículo 10. En Hechos 1:10, donde dice aquí, entre tanto que él se iba, ¿saben que esa expresión se iba es la mismita palabra que se usa en 1 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 19, donde dice que fue? Es decir, que esto nos indica que cuando dice que Jesús fue, Jesús subió. Noten 1 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 21 y 22. Estos dos versículos son la conclusión del pasaje que estamos estudiando. Y fíjense cómo concluye este pasaje. Dice en el versículo 21, por la resurrección de Jesucristo. Fíjense que está hablando de su resurrección. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo. Saben que esa palabra subido es la misma palabra griega poriutheis que se usa en 1 de Pedro 3 y el versículo 19, donde dice que fue. Solo que aquí se traduce que subió al cielo. Es decir, por la resurrección de los muertos, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, 1 de Pedro, el capítulo 3, nos está diciendo que Jesús murió, resucitó, y en su estado resucitado, subió, fue, ascendió. Es la misma palabra como les mencioné en 1 de Pedro 3:19, Hechos 1 y el versículo 10, y también 1 de Pedro el capítulo 3 y el versículo 22. Es decir, que el Señor Jesucristo resucitó y fue al cielo.
Y ustedes dicen, pero pastor, allí dice que él fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo es que usted dice que él fue al cielo y predicó a los espíritus encarcelados? Bueno, esperen nada más, porque tenemos muchas cosas todavía que estudiar. Ahora vamos a hacernos la pregunta: ¿qué fue lo que predicó Jesús? Saben que muchas personas le agregan al texto. Dicen que Jesús fue y predicó el evangelio. En realidad el texto no dice qué fue lo que predicó Jesús. Sencillamente dice que Jesús murió, resucitó, ascendió y predicó. No dice qué fue lo que predicó. Pero yo quiero decirles que la palabra keruso en griego, que se traduce aquí, predicó, se puede traducir de otras formas también en el Nuevo Testamento. La palabra significa también proclamar, significa anunciar, y se puede traducir también pregonar. Es decir, que la palabra predicó puede significar que Jesús proclamó, que Jesús anunció o que Jesús pregonó algo a los espíritus encarcelados. Permítanme leerles un par de versículos donde se usa esa palabra keruso, la palabra predicó, pero con una traducción diferente que la de predicar el evangelio. Apocalipsis el capítulo 5 y el versículo 2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Fíjense, pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? En Lucas 8 y el versículo 39, el Señor Jesucristo le dijo a un endemoniado a quien sanó lo siguiente: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando. Fíjense la traducción otra vez de la palabra publicando. Se podría traducir proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es decir, el texto no nos dice que Jesús predicó el evangelio. Sencillamente nos dice que Jesús pregonó, Jesús proclamó algo a los espíritus encarcelados. Y claro, la pregunta clave es: ¿qué fue lo que pregonó? ¿Qué fue lo que anunció Jesús a los espíritus encarcelados? Para contestar esa pregunta necesitamos comprender primero quiénes son los espíritus encarcelados. Muchas personas cuando leen este pasaje sencillamente asumen que los espíritus encarcelados son espíritus de los difuntos, es decir, almas desencarnadas. Pero la pregunta clave es: ¿qué es lo que enseña la Sagrada Escritura? En la Biblia, la palabra espíritus se usa repetidas veces para referirse a ángeles caídos, es decir, los ángeles rebeldes que fueron expulsados con Satanás del cielo. Noten por ejemplo Lucas el capítulo 10 y el versículo 20. Lucas 10 y el versículo 20. Dice Jesús a sus discípulos: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Fíjense, los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Quiero leer también Lucas 11, 24 al 26, a donde se usa la palabra espíritus para referirse a demonios, es decir, ángeles caídos. Dice en Lucas 11, 24: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Varias veces en este pasaje se usa la palabra espíritus para hablar de demonios que entran a la casa, es decir, al corazón de un ser humano, si el ser humano no llena su corazón de cosas buenas. Nuevamente en Marcos 1 y el versículo 27 y 28 se usa la palabra espíritus para hablar de demonios, ángeles caídos. Dice allí:
Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿quién es esto? ¿Qué es esto? Porque Jesús acababa de sanar a un endemoniado. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Nuevamente, la palabra espíritus se refiere a demonios o a ángeles caídos. Ahora quiero mostrarles bíblicamente también que los espíritus encarcelados son ángeles. No solo la palabra espíritus indica que son ángeles caídos, sino que la referencia a cadenas y a prisión también indica de que son ángeles caídos o demonios. Apocalipsis 20 y el versículo 1 y también el versículo 3 habla sobre Satanás, el príncipe de los demonios, quien va a ser atado cuando comiencen los 1000 años. Noten lo que dice en Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjense que aquí se nos dice que Satanás durante los 1000 años va a ser atado con una cadena, es decir, va a estar en prisión. Y algunos dirán: pero pastor, ahí no se usa la palabra prisión o cárcel. El versículo 7 de Apocalipsis 20 dice que después de los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Y dicho sea de paso, en el libro de Isaías, el capítulo 24 y el versículo 22 nos habla de que los ángeles de Satanás también serán encarcelados durante los 1000 años que menciona Apocalipsis el capítulo 20. Es decir, que espíritus encarcelados se refiere a Satanás y a sus ángeles. Noten otro par de textos que identifican las prisiones como aquel lugar a donde van los ángeles caídos. Judas, el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, las ha guardado bajo oscuridad. Ahora escuchen bien: en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjense aquí que nos dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, ángeles caídos en otras palabras, fueron colocados en prisiones eternas. En 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 4, también nos dice que los ángeles son los que están en prisión o encarcelados. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, los espíritus encarcelados no son espíritus de los difuntos. Los espíritus encarcelados representan demonios que son atados por Dios, son atados por Jehová. Vamos a resumir lo que hemos estudiado hasta ahora. Jesús fue muerto en la carne, es decir, que Jesús en su estado mortal, el cuerpo que tenía mientras ministró sobre la tierra, Jesús murió. Fue vivificado en el Espíritu, quiere decir que fue resucitado por el poder de Dios. Y en ese estado resucitado, el Señor Jesucristo fue y proclamó, anunció, pregonó algo a los demonios o a los ángeles caídos. Y claro, inmediatamente nos preguntamos: ¿qué fue lo que Jesús proclamó a esos ángeles, esos demonios, cuando el Señor Jesucristo ascendió o fue al cielo? Porque ya hemos visto que cuando dice fue,
Es la misma palabra que se usa en Hechos 1:10, donde dice que subió al cielo. Y se usa en 1 de Pedro 3:22, donde dice que Jesús ascendió al cielo. La palabra griega poriuses, es decir, el Señor Jesucristo cuando resucitó ascendió al cielo y proclamó su victoria sobre los demonios, sobre Satanás y sus ángeles. Quiero leer en 1 de Pedro el capítulo 3 y el versículo 22 para que ustedes se den cuenta que de esto está hablando este pasaje. 1 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 22. Dice, hablando de Jesús, quien habiendo subido al cielo, la mismita palabra fue, lo pueden buscar en el griego, y quien habiendo subido al cielo, ahora escuchen bien, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Noten Mateo el capítulo 12 y el versículo 28 y 29 nos dice que cuando el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, Él iba a atar a Satanás y a sus ángeles, porque iba a ganar la victoria sobre ellos. Mateo 12, 28 dice Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, que aquí está hablando de Satanás, y saquear sus bienes si primero no le ata? Es decir, si primero no lo echa en prisión, y entonces podrá saquear su casa. ¿Saben ustedes que la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él salió del sepulcro y proclamó su victoria sobre Satanás y sobre sus ángeles? Y al ascender al cielo, el Señor Jesucristo nuevamente proclamó su victoria sobre Satanás y sus ángeles, quienes habían sido derrotados por Él cuando Él murió en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice en Lucas 10 y el versículo 18, yo vi a Satanás caer como un relámpago del cielo. Y en Juan 12, 30 y 31 nos dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz a causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mis queridos amigos, cuando el Señor Jesucristo estaba pasando por su agonía en el huerto del Getsemaní, y cuando sobre la cruz del Calvario clamaba a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando con sus brazos extendidos exclamó, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego dice que inclinó la cabeza y murió, parecía que habían ganado Satanás y sus ángeles esta batalla. Yo quiero leerles un pasaje muy interesante que encontramos en ese hermoso libro clásico, El deseado de todas las gentes, que es una biografía del Señor Jesucristo escrita por Elena G. de White. Se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 725 y 26, donde habla de la resurrección de Jesús. Después de decir a principios de esta cita que presentes alrededor del sepulcro estaban ángeles malos, incluyendo a Satanás, la autora dice esto: la tierra tiembla al acercarse. Un ángel, es decir, del cielo. Huyen, escuchen, huyen las huestes de las tinieblas. Y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Fíjense que nos dice aquí que las huestes
impías, Satanás y sus ángeles tuvieron que huir de esa escena cuando Jesús salió del sepulcro y proclamó: yo soy la resurrección y la vida. Jesús había ganado la victoria, estaba proclamando su victoria sobre los espíritus encarcelados, sobre Satanás y sus ángeles. Leamos algunas otras citas del Nuevo Testamento que indican que cuando Jesús murió y resucitó, Él proclamó su victoria sobre los principados y las potestades y los ángeles malignos que ahora habían perdido su poder y autoridad porque Jesús les había ganado la victoria. Dice en Colosenses, el capítulo 2 y los versículos 13 al 15 lo siguiente. Colosenses 2 y el versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Quiero que noten aquí el proceso, porque el proceso nuestro es el mismo proceso de Jesús hasta cierto grado. Jesús murió y resucitó. Aquí dice que nosotros estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, pero que Jesús nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, Jesús tomó nuestra deuda de pecados que Satanás nos tenía en contra y clavó esa acta de deudas a su cruz. Y luego noten lo que hizo Jesús. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense que nos dice aquí que Jesús despojó a los principados y a las potestades y que los exhibió, es decir, los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en su cruz. También nos dice en Romanos 8, 38 y 39 que nada puede separarnos ahora del Señor Jesús. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, escuchen bien, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Esto no puede estar hablando de ángeles buenos y principados buenos y potestades buenas, porque nos habla de separarnos del Señor Jesucristo. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, proclamó su victoria sobre los ángeles caídos, los principados, las potestades de las tinieblas. Ahora yo pregunto: ¿a dónde habitan esas potestades de las tinieblas? Note lo que dice Efesios, el capítulo 6 y el versículo 12. Efesios 6 y el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que la Biblia nos dice que cuando Jesús fue, es decir, cuando Jesús subió, proclamó su victoria sobre estas huestes espirituales que según esto viven en las regiones celestes. En Efesios 4 y el versículo 8 al 10 encontramos otra referencia a esto. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, nuevamente habla de Jesús subir, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yo quiero que noten, en todos estos textos hay un proceso muy interesante. Hay muerte, resurrección y ascensión y proclamación de victoria sobre los poderes espirituales en los aires. Dicho sea de paso, tenemos nosotros la misma secuencia de eventos en Filipenses el capítulo 2 y el versículo 5 al 11. Allí nos dice que nosotros debemos tener la misma mente que tuvo Cristo Jesús, quien aunque estuvo en forma de Dios, no consideró la igualdad a Dios como algo de que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo y se rebajó aún más que el nivel de un siervo, sufriendo la muerte y muerte de cruz. Y luego dice, por lo cual Dios le ha ensalzado en lo sumo. Noten nuevamente el proceso. Jesús descendió, se humilló, murió, muerte de cruz, pero por lo cual Dios le ha exaltado en lo alto. Es decir, Jesús fue al cielo. Y sigue diciendo allí, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese, inclusive la de los demonios, que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. ¿Qué nos está diciendo entonces este pasaje de Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18 y 19? Sencillamente nos está diciendo que el Señor Jesucristo padeció por nuestros pecados para que pudiera algún día llevarnos a Dios. Y la forma en que lo hizo fue siendo muerto en la carne, es decir, su cuerpo mortal fue al sepulcro después que enseñó y después que hizo sus milagros, fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, o como dicen algunas versiones, por el Espíritu. Está hablando aquí de la resurrección de Jesús, y en su estado resucitado, el Señor Jesucristo fue no al infierno, no horizontalmente, sino que fue verticalmente al cielo, y mientras ascendía proclamaba su victoria, pregonaba su victoria sobre Satanás y sus ángeles, sobre los principados y las potestades y los poderes de las tinieblas en los aires. Es decir, el pasaje no está hablando nada de ir a predicarle a los espíritus de los difuntos. El pasaje no tiene nada que ver con predicar el evangelio, con ir hacia abajo al infierno. Cuando estudiamos el pasaje a la luz de toda la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que está hablando de la muerte, la resurrección de Cristo, su ascensión al cielo y la proclamación de su victoria sobre los espíritus encarcelados, sobre Satanás y sus ángeles. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Vamos a Efesios, el capítulo 2 y el versículo 4 al 6. Lo que quiero que ustedes noten es que nosotros pasamos por la misma experiencia en figura por la cual pasó el Señor Jesucristo. Y cuando pasamos por esta experiencia, participamos en la obra que Jesús desempeñó. Efesios 2 y el versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, fíjense, ahí está la idea de muertos en pecados, nos dio vida, ahí está la resurrección, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, la Biblia enseña que cuando yo me bautizo, cuando yo muero al pecado, soy sepultado en las aguas y resucito a novedad de vida en Cristo Jesús, Dios me incluye en Él. La victoria de Cristo es la victoria mía. Y ahora yo puedo proclamar la victoria sobre el mal y sobre el pecado delante de Satanás y sus ángeles a través de Cristo Jesús.
Noten Romanos 6 y el versículo 3 y el versículo 5. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense, cuando nos bautizamos participamos en la muerte de Jesús. Porque si somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, que este pasaje de Primera de Pedro no solamente nos está diciendo que Jesús murió, Jesús resucitó, y cuando resucitó ascendió al cielo y proclamó su victoria sobre Satanás y sus ángeles, sino que nos está diciendo que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, morimos al pecado con Él en las aguas del bautismo, resucitamos a novedad de vida en Él, ascendemos al cielo con Él figurativamente, estamos incluidos en Él. La victoria que proclamó Cristo sobre los espíritus encarcelados es la victoria que podemos proclamar nosotros, porque participamos de la misma experiencia por la cual pasó el Señor Jesucristo. Ahora yo quiero que nos demos el contexto que viene inmediatamente antes de 1 de Pedro 3, 18 al 22. Primera de Pedro nos está hablando de la experiencia de muchos cristianos que estaban sufriendo terrible persecución. Satanás estaba usando personas para acecharlos, para causar padecimiento y sufrimiento. Y si ustedes leen Primera de Pedro, van a encontrar que la gente se estaba empezando a desanimar y estaba diciendo: sí valdrá la pena seguir al Señor Jesucristo y sufrir tanto padecimiento. Vamos a leer ese pasaje en 1 de Pedro 3, 13 al 17. Dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, la misma palabra padecer que se usa para Jesús, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian, noten, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, ellos estaban pasando por la misma experiencia de Jesús, habían sido sepultados en las aguas del bautismo y estaban sufriendo por causa de su fe. Jesús está diciendo: no se preocupen, ustedes están incluidos en mí. Ustedes han sido sepultados en muerte en las aguas del bautismo, han resucitado en novedad de vida, han ascendido conmigo al cielo. Su victoria sobre estos opresores ha sido ganada. No se preocupen, perduren, sigan con fe el camino que ha sido trazado. Y luego en 1 de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12 y 13, tenemos el mismo tema otra vez. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, ahora escuchen bien, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, Jesús, después que padeció, ascendió victorioso al cielo para no sufrir más opresión.
Aquí el apóstol Pedro le está diciendo: ustedes están padeciendo como Jesús, pero ustedes están incluidos en Él a través del bautismo. Han resucitado con Él. Él ha ascendido al cielo y ustedes están sentados figurativamente con Él a la diestra de Dios. Y falta poco tiempo para que ustedes puedan ir allá y proclamar su victoria sobre estos poderes opresores, Satanás y sus ángeles y los emisarios que ellos estaban usando para hostigar al pueblo de Dios. En 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 11 y 12, encontramos otro pasaje aquí del apóstol San Pablo donde usa la misma terminología. Dice el apóstol San Pablo: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Vez tras vez, mis queridos amigos, nos dice aquí que nosotros participamos en la misma experiencia con el Señor Jesucristo, simbólicamente a través del bautismo. Es decir, el propósito de este pasaje es animar a los que estaban siendo perseguidos, los que estaban padeciendo. Lo que Jesús está diciendo a través del apóstol San Pedro es esto, en cortas cuentas: yo padecí, yo morí, mi cuerpo mortal fue depositado en el sepulcro, pero yo resucité y ascendí al cielo y proclamé mi victoria sobre Satanás y sobre sus ángeles y me senté a la diestra de Dios. Y luego Jesús dice a través de Pedro: ustedes pueden pasar por la misma experiencia. Ustedes pueden morir al pecado. Pueden, a pesar de padecer de manos de sus enemigos, mueren al pecado. Son sepultados a muerte en las aguas del bautismo. Y juntamente conmigo resucitan de los muertos a novedad de vida. Y cuando yo ascendí y proclamé mi victoria sobre los espíritus encarcelados, ustedes están incluidos conmigo, están sentados figurativamente a la diestra de Dios. Y por lo tanto la victoria mía, la proclamación de mi victoria sobre los espíritus encarcelados, es la proclamación de la victoria de ustedes también. Qué gran pasaje este. No nos está hablando de predicarle a los espíritus de los difuntos, nos está hablando de la proclamación de la victoria de Cristo Jesús. Mi pregunta es: ¿has recibido a Jesús? ¿Has muerto al pecado y resucitado con Él?